A continuación veremos preguntas como ¿qué es la lógica? ¿Quién la inició? ¿Qué contribuciones se hicieron a lo largo de la historia? ¿Qué tiene que ver con la filosofía? Espero que este video les ayude un poco a ubicar las aportaciones de los filósofos. Para comenzar, quiero proponer una definición de lógica. La lógica se encarga de estudiar las estructuras de la información. Lo que esta definición quiere decir es que cualquier campo de conocimiento que se encargue de estudiar estructuras informativas está utilizando la lógica. De ahí que la lógica no sea una ciencia específica de la filosofía, pues también se utiliza en sistemas computacionales, en matemáticas, en psicología, en la lingüística, en el derecho, etc. Yo por mi parte dedicaré este espacio en analizar qué han aportado los filósofos en relación con la lógica. Ya a otras personas, naturalmente, les corresponderá hablar sobre lo que han aportado a sus ciencias. En filosofía, el objetivo de la lógica es hacer manifiesta la estructura de la información y, por tanto, revelar cómo se conecta y deriva una información de otra. La función más extendida de la lógica se ha centrado en los argumentos. Los argumentos se componen de enunciados, los cuales se dividen en premisas y conclusión. Las premisas tienen la función de establecer el punto de partida de aquello que se da por sentado en el argumento, mientras que la conclusión es la derivación de las premisas. Cuando pensamos en los argumentos, en saber si nos convencen, hay dos maneras en las cuales se puede analizar. Pensando en que las premisas o alguna premisa es falsa, o su conclusión, o pensando en que la manera en que se derivó la conclusión de las premisas, a la primera relación se le conoce como falsedad, a la segunda relación de derivación se le conoce como inferencia lógica, y es lo que hace que un argumento pueda llamarse como válido. La validez y la falsedad son condiciones que pueden afectar que un argumento sea razonable, pero un argumento razonable no es lo que persigue la lógica. La lógica persigue la validez de los argumentos, no si es razonable plantearlos. Muchas personas acusan a otras de ilógicas cuando en realidad descalifican sus argumentos por motivos ajenos a la validez. Un ejemplo de esto es que en la vida cotidiana aceptamos premisas como que dar limosna me ayudará a estar mejor en el más allá cuando muera. La lógica se centra en un objetivo, que no haya forma de que las premisas sean verdaderas sin que lo sea también la conclusión. En la historia de la filosofía occidental ha habido tres grandes periodos de desarrollo dentro de la lógica, con algunas figuras excepcionales entre ellos. El primer gran periodo se centra en la antigua Grecia, el segundo en la Edad Media y el tercero entre mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX. El filósofo griego Aristóteles en el siglo IV a.C. intentó elaborar en sus tratados llamados Organon una sistematización de los argumentos en válidos e inválidos. Se dio cuenta de que para ello debería de analizar su forma, es decir, la estructura que tienen las premisas junto con la conclusión. Kant, un filósofo del siglo XVIII, respecto de la empresa de Aristóteles, llegó a decir en 1787: Lo curioso de la lógica es que tampoco haya sido capaz, hasta hoy, de avanzar un solo paso. Según todas las apariencias, se halla, pues, definitivamente concluida. La supremacía de la lógica aristotélica recae en la base de su teoría sistemática de inferencia llamada silogismos. Un ejemplo sería: Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Donde pueden obtener la forma todo A es B, todo B es C, entonces todo A es C. Todo A es B, ningún B es C, entonces ningún A es C. Algún A es B, todo B es C, entonces algún A es C. Algún A es B, ningún B es C, entonces no todo A es C. Un silogismo es un argumento en que se establecen ciertas cosas como premisas y de ellas se siguen otras cosas. Aristóteles nació en esta gira, pero vivió en Atenas la mayor parte de su vida. Fundó una escuela llamada el Liceo y se le suele denominar el fundador de la lógica clásica.
Alrededor de la misma época hubo una escuela floreciente en Mégara. La escuela megárica fue fundada por Euclides, seguidor de Sócrates y contemporáneo de Platón. Entre los discípulos de Euclides encontramos a Eubúlides, un lógico famoso a quien se le atribuye a veces la antinomia del mentiroso. Ictias, quien sucedió a Euclides en la dirección de la escuela, y Trasímaco de Corinto, que es conocido como maestro de Estilpón. Estilpón fue contemporáneo de Aristóteles y rivalizó en su reputación como lógico. Y aunque se conoce poco de la escuela mégara, parece que se interesaron en los condicionales y en las paradojas. La escuela estoica fue fundada por Zenón de Sitio en el siglo IV a.C., y aunque hay muchos autores que van estableciéndose alrededor de 800 años, no se tiene una teoría única y absoluta del estoicismo, ya que éste fue evolucionando con los intereses de sus representantes, como Cleantes, Crisipo y Marco Aurelio. Sin embargo, hay serios y profundos estudios sobre la lógica estoica, como los de Benson Mate y Jan Lukasiewicz, que establecen las líneas principales de su proceder. Uno de los principales intereses de los lógicos estoicos fue la investigación del comportamiento de la negación, la conjunción, la disyunción y el condicional. La diferencia entre la lógica aristotélica y la lógica estoica consiste en dos circunstancias muy específicas. 1. La lógica estoica fue una lógica de proposiciones, mientras que la lógica aristotélica fue una lógica de clases o categorías. 2. La lógica estoica fue una teoría de esquemas, mientras que la lógica aristotélica fue una teoría de matrices lógicamente verdaderas. Al mencionar la lógica estoica como una lógica de proposiciones y la lógica aristotélica como de clases, se dice que los valores de las variables que aparecen en las fórmulas estoicas son proposiciones, mientras que los valores de las variables aristotélicas son clases no vacías. Los estoicos utilizaban como variables números ordinales, en tanto que Aristóteles utilizaba letras. El esquema de inferencia de los estoicos, llamado primero indemostrado, es así. Si lo primero, entonces lo segundo. Lo primero, luego lo segundo. Como ejemplo concreto de este tipo de inferencia solían decir, si es de día, entonces hay luz. Es de día, luego hay luz. Aristóteles expresaba casi todos sus silogismos como condicionales, pero sus seguidores como reglas. En su teoría semántica, los estoicos emplearon una distinción muy semejante a las distinciones de Frege y Carnap en sentido y denotación, e intención y extensión. La lógica estoica es una lógica de proposiciones y no de enunciados. Otro periodo de florecimiento de la lógica se dio en la Edad Media en las universidades de París y Oxford. Entre los siglos XII y XIV, la lógica de la Edad Media incluye a filósofos como Juan Duns Scoto, que vivió de 1266 a 1308, y Guillermo de Ockham, que vivió de 1285 a 1349, quienes sistematizaron y desarrollaron con mucho la lógica formal aristotélica. Hasta el siglo XIX no hubo un desarrollo o autor notable, a excepción de Gottfried Wilhelm Leibniz, que vivió de 1646 a 1716 y anticipó algunos de los modernos desarrollos de la lógica, pero las matemáticas de su tiempo no permitieron que sus esfuerzos despegaran más. Leibniz pensaba que si pudiéramos encontrar un sistema de signos lo bastante lógico, evitaríamos todas las confusiones del lenguaje cotidiano, terminando con las confusiones mediante el cálculo. El desarrollo del álgebra en el siglo XIX proporcionó lo necesario y potenció el inicio del último de los tres periodos. Ideas lógicas radicalmente nuevas fueron desarrolladas por pensadores como Gottlob Frege, que vivió de 1848 a 1925, Bertrand Russell, que vivió de 1872 a 1970, y Rudolf Carnap, que vivió de 1891 a 1970. Las teorías lógicas que se desarrollan a partir de sus obras se considera popularmente como lógica moderna,
en oposición a la lógica clásica o formal de Aristóteles. El lógico alemán Frege, en su obra Conceptografía, consideró que la estructura básica de la información se puede establecer mediante la forma sujeto-predicado. Por ejemplo, el libro es interesante. Con esta estructura a la mano, introdujo una serie de variables para el sujeto. Por ejemplo, es interesante, es grande, es filósofo, etc. Para lo cual, la información es o parece incompleta. Pero es una oración que el lenguaje técnico de la lógica se conoce como predicado u oración abierta. Todo predicado u oración abierta puede utilizarse sin necesidad de informar quiénes son los objetos o personas que lo satisfacen, de tal manera que se puede utilizar la expresión X es interesante, X es grande, X es filósofo. Aunado a este desarrollo de Frege, Russell utilizó su simbolismo y semántica para proponer su teoría de las descripciones, que intentaba traducir al lenguaje formal una notación lógica del mundo. De la misma manera, Carnap intentó explicar en un análisis lógico la estructura de las condiciones formales del mundo. Hay, por supuesto, mucho más sobre la historia de la lógica de lo que yo he esbozado, pero he intentado explicar algunos supuestos que debemos tener en cuenta al considerar qué es la lógica. La noción de que una inferencia es deductivamente válida solo si la conclusión es verdadera, en cualquier situación donde sus premisas sean verdaderas, puede rastrearse hasta la lógica medieval, pero su articulación es una parte central de la lógica moderna. La comprensión de la verdad funcional de la negación, la conjunción y la disyunción parece que surgió en la Edad Media. La visión estoica no era una verdad funcional en un sentido moderno. Su forma completamente articulada aparece en los fundadores de la lógica moderna, Frege y Russell. La diferencia entre nombres y cuantificadores es una invención de la lógica moderna. De hecho, el análisis de los cuantificadores se considera como un momento definitorio de la lógica moderna. Es una aportación de Frege que más tarde adopta Russell. Algunas ideas centrales que hemos visto en este video son: la lógica se encarga de estudiar las estructuras de la información. Aristóteles es el padre de la lógica, que se considera clásica. Las premisas tienen la función de establecer el punto de partida de aquello que se da por sentado en el argumento, mientras que la conclusión es la derivación de las premisas. El objetivo de la lógica es que no haya forma de que las premisas sean verdaderas sin que lo sea también la conclusión. La lógica persigue la validez de los argumentos. En próximos videos hablaré más sobre la lógica de clases, la lógica borrosa, la elaboración de argumentos, el análisis de falacias y más.